Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. La Academia ha organizado para esta tarde la conferencia que lleva por título Los servicios de inteligencia, historia y mitos. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta correspondiente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 25 de febrero de 2015, recogida en el acta número 289, se acordó la intervención del ilustrísimo señor don Jaime Rocha Rodríguez, capitán de navío y exagente del CNI, con la conferencia titulada como ha dicho señor presidente. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día 3 de noviembre. Será presentado por el excelentísimo señor don José Enrique de Benito de Ronzoro, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique de Benito de Ronzoro para presentar al conferenciante. Una vez que acabe se establecerá un turno de preguntas para los que estén interesados en abundar sobre el tema o en aclarar algo de lo que el conferenciante va a exponer. Tiene la palabra don José Enrique de Benito. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores. No es muy corriente tener la oportunidad de presentarles a ustedes a una persona que haya sido agente activo de los servicios de inteligencia o de los servicios secretos al servicio de un Estado. En lenguaje coloquial y probablemente inexacto, a un espía. Dicho esto, por supuesto, con la mejor de las intenciones. Pero es que, efectivamente, estas personas son necesarias y existen actualmente no solamente en la literatura y en la filmografía, sino también en la realidad. Aunque eso sí, sus figuras han estado siempre rodeadas de una cierta leyenda de secretismo y misterio ante el previsible poder que el conocimiento le pueda dar. Todos los estados necesitan disponer de agencias que se dediquen básicamente a conseguir información para contribuir a salvaguardar sus intereses en diversos ámbitos y en su seguridad. Lógicamente, la información que obtienen estas agencias, los métodos empleados para obtenerla y el contenido de los análisis que presentan a las autoridades para las que trabajan, obliga a que muchos de los asuntos que manejan deban permanecer protegidos por el secreto, entre otras razones, para evitar que la información pueda ser neutralizada o ser utilizada en contra de sus propios intereses. Sin embargo, este secreto ha dado lugar en no pocas ocasiones a crear mitos o leyendas y actuaciones no siempre reales y muchas veces deliberadamente exageradas. En España, actualmente y desde el año 2002, el Servicio de Inteligencia está constituido por el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Anteriormente y desde 1977 lo fue su antecesor, el Centro Superior de Inteligencia de la Defensa, el CSI. El CNI, por tanto, es el organismo que tiene asignada en este momento la responsabilidad de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación la información y demás acciones derivadas para prevenir y evitar amenazas contra España, sus intereses nacionales y la estabilidad del Estado y sus instituciones. Para hablarnos de este apasionante tema, aclararnos muchas ideas, historia, personajes, métodos de trabajo, etc., nadie mejor que una persona que haya tenido la oportunidad de trabajar largo tiempo y en profundidad en este mundo. Y así hoy tengo el honor de presentarles a don Jaime Rocha Rodríguez, una extraordinaria persona, un buen amigo y compañero, capitán de navío, actualmente retirado, y antiguo agente del Servicio de Inteligencia, básicamente del CSI. Nos conocemos hace más de 50 años, en la Escuela Naval. Posteriormente hemos coincidido en diversos destinos en buques y dependencias de la Armada. Hombre amable, siempre jovial, entusiasta y trabajador incansable. Nació en Larache, donde se encontraba destinado su padre, capitán
entonces del Arma de Artillería del Ejército de Tierra. A los 3 años se trasladan a Valencia, donde inicia sus primeros estudios en los maristas, y a los 12 años a Cádiz, donde finaliza el bachillerato en el Colegio de San Felipe Neri. En cuanto a su vocación profesional, siempre pensó en ser artillero, como su padre, incluso aviador, pero la influencia de estar en Cádiz junto con varios de sus compañeros de colegio le hacen decidirse por la Armada, preparándose para la oposición de ingreso en la Academia San Cayetano, aquí en la isla, bajo la dirección de nuestro recordado profesor don Rafael Garófalo. Ingresa en la Escuela Naval, en el Cuerpo de Máquinas de la Armada en 1960, de donde sale con el grado de teniente en 1965. Precisamente ahora acaban de regresar de Marín, de celebrar con gran alegría y satisfacción las bodas de oro de dicho nombramiento. Yo lo recuerdo en la escuela, siempre en el grupo de los gaditanos, siempre de buen humor. Aquí venía en vacaciones y aquí comenzó su vida profesional. Ahora me gustaría hacer un inciso. Bajo mi punto de vista, el desarrollo de los estudios técnicos de la carrera de oficial del Cuerpo de Máquinas en la Escuela Naval, para mí, era el más difícil de los 4 cuerpos. Yo creo que la Armada se hizo con un cuerpo técnico extraordinariamente bien preparado para la utilización y el mantenimiento de los servicios de propulsión, electricidad y auxiliares de los buques, aeronaves e instalaciones navales. Razones de índole diversa que no es de tratar aquí, decidieron a la Armada en 1982 incluir estas responsabilidades en el Cuerpo General, suprimiendo el Cuerpo de Máquinas. Los primeros destinos del Teniente Rocha transcurrieron embarcado en la antigua escuadrilla de corbetas, en el muelle pesquero, casi siempre navegando. Estuvo en lo de Palomares, no sé si se bañó con el señor Fraga. También estuvo en Terranova apoyando a nuestros pesqueros y en maniobras que hacíamos con la sexta flota. Eran tiempos de seguir barcos rusos frente a Rota y en el mar de Alborán. Estuvo también embarcado en el Velasco, que trajeron de los Estados Unidos, y en el Dédalo, donde también en Estados Unidos recogieron los primeros aviones Harrier de la Armada. Hizo la especialidad de electricidad en la ETEA en Vigo, y tras un curso en los Estados Unidos de mantenimiento de los Harrier, pasó destinado como jefe de mantenimiento de la escuadrilla de estos aviones en Rota. Bueno, este es más o menos su currículum como oficial específicamente en la Armada. Y después de esto se preguntarán ustedes, ¿y cómo aparece una persona así convertida en un agente de un servicio de inteligencia? Pues bien, no cabe duda de que a lo largo del desempeño de su carrera había ido demostrando unas magníficas cualidades humanas y profesionales, tales como gran espíritu de trabajo y sacrificio, lealtad, prudencia, conocimiento de idiomas, etc. En un momento, años 77 al 82, en que se estaban reorganizando los servicios de inteligencia con la creación del CSIC, alguien que lo conocía bien lo consideró persona que podía ser la adecuada para lo que se pretendía y lo propuso para formar parte del equipo que se estaba organizando. Tuvo que superar un curso selectivo de 6 meses, tras el que fue seleccionado, y tras nuevos cursos de seguridad más especializados, pasó destinado a Madrid, a la casa, a trabajar directamente con el director del servicio, general Alonso Manglano, durante 3 años, como enlace con agentes extranjeros. Posteriormente, y hasta 1988, trabaja en la sección del Magreb en el control de redes clandestinas. Más adelante se ocupa de la jefatura de infraestructuras operativas. En 1989 es destinado a la Embajada de España en Praga, donde se traslada con toda su familia. Es una época y un trabajo apasionante donde desde su destino como agregado cultural desarrolla además una eficaz labor de inteligencia en una zona del máximo interés. De 1994 al 96, y ya de capitán de navío de nuevo en Madrid, ocupa la jefatura del área más grande de la División de Exteriores, la que comprende desde la frontera con Rusia hasta la costa del Pacífico. En 1996 pasa a situación de reserva. Tras una vida de intensísimo y delicado trabajo y ya afincado definitivamente en Cádiz, su espíritu de trabajo y servicio y sus cualidades no le permiten mantenerse sin hacer nada. Orienta sus actividades a ayudar a los intereses de España y en particular Cádiz y sus ciudadanos. Defensa de los valores que considera importantes para los seres humanos y ayuda en todo lo que esté en su mano a aquel que lo necesite. Durante 5 años se dedica con éxito, junto con un compañero socio, a trabajar para reflotar una empresa localizada en Castellón.
Ellos son los responsables de que haya gaditanos trabajando en la ciudad levantina, como ustedes bien saben. Cristiano comprometido en especial con los más desfavorecidos, trabaja incansablemente por hacer el bien a los demás de manera absolutamente altruista. Siempre está dispuesto a prestar su valiosa colaboración en cuanto se le pide. Es caballero hospitalario de San Juan Bautista de Cádiz, es vicepresidente y delegado en Cádiz y San Fernando de la organización Madre Coraje, cuyos contenedores de recogida de ropa y otros enseres tienen ustedes en las principales calles de la ciudad para ayuda a los más necesitados. Pertenece a la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz y es secretario del Centro en Cádiz de la Asociación Católica de Propagandistas. Desde hace 6 años colabora en Diario de Cádiz con un artículo quincenal en los que destaca por su conocimiento de la actualidad, ponderación y equilibrado análisis de la situación social. Últimamente también colabora con el diario La Razón. Ha pronunciado gran número de conferencias sobre diversos temas y no solo los relacionados con su vida profesional. Tiene entre manos la publicación de una memoria, que imagino de gran interés, e incluso una novela. Colabora en una tertulia en Onda Cero y otra tertulia política en el Ateneo Gaditano. Asimismo, participa con cierta frecuencia en Onda Cádiz. Con tal bagaje de conocimientos y experiencias vitales, hoy vamos a incrementar nuestra cultura sobre una materia que por su propia naturaleza está poco difundida. Creo que también su conferencia contribuirá a la política de sensibilización pública promovida por el propio CNI con el objetivo de mejorar el conocimiento de la sociedad en estos temas, que todos los actores sociales adquiramos conciencia de que tenemos un papel activo en la salvaguarda de la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Enrique de Benito. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Jaime Rocha Rodríguez. El 15 de abril de 1986, las Fuerzas Armadas norteamericanas desarrollan una operación denominada El Dorado Canyon. Bombardean Libia, varias ciudades y bases, y yo estaba allí. Muchísimas gracias a la Real Academia de San Romualdo por invitarme a dar esta charla. Muchas gracias, almirante, por tu presentación. Las presentaciones de los amigos tienen un inconveniente, y es que son tan elogiosas que luego uno queda fatal, porque dice, a llegar al nivel que me ha puesto va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentar conseguir nuestro objetivo, que no es otro que divulgar lo que es un servicio de inteligencia. Sobre eso quiero empezar por hacer un recordatorio a esta persona, a la que he querido y quiero entrañablemente. El general Emilio Alonso Manglano es realmente el creador del servicio de inteligencia en España. Él llega inmediatamente después del fallido golpe de Estado de 23F. Era todavía teniente coronel cuando llega al mando del CSID, pero el CSID estaba disperso, no solamente físicamente, sino que no tenía una estructura, estaba todo por hacer, ¿no? Y él fue el que lo hizo. Yo tuve la suerte de estar 3 años en el gabinete del general Manglano. Digo que me unía, porque ha fallecido no hace mucho, me unía una gran amistad con él, y con esa apariencia de hombre duro y de difícil trato, puedo asegurarles que las distancias cortas son una persona muy entrañable. Yo realmente tengo un gran recuerdo y un agradecimiento, porque el tiempo que estuve con él, la verdad es que aprendí mucho y él me tenía en gran consideración. Ya digo, 3 años en su gabinete. Luego, pues como pasa muchas veces a los grandes hombres, a veces no saben rodearse de las personas adecuadas, y ese fue un fallo del general Manglano. Sus propias personas, gente de su confianza, le traicionó. La foto esta que está aquí está siendo juzgado, se ve ahí un uniforme de un policía nacional, está sentado en el banquillo.
si alguno lo recuerda, unas escuchas donde, bueno, si entráramos en detalles del tema que no es al caso, veríamos que esas escuchas realmente son unas escuchas de tipo aleatorio, que no era para nada unas escuchas determinadas y fijadas. Y bueno, pues a él le acusaron de aquello y finalmente consiguió ser absuelto y murió siendo absuelto. Un hombre que ha sacrificado su vida familiar y personal por el servicio de inteligencia, donde estuvo 14 años de director. Lo que es hoy el servicio de inteligencia español se lo debe al general Manglano. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí fundamentalmente porque hay una asociación a la que pertenezco, que es antiguos miembros del servicio de inteligencia, que cuando se ha creado, que no es hace mucho tiempo, nos dimos cuenta que había no solamente el gran público, sino incluso en personas que pensábamos que tenían que conocer en profundidad, o si no en profundidad, por lo menos un poquito con más de detalle, lo que es un servicio de inteligencia y el trabajo que hace, como son políticos, son periodistas, en fin, nos dimos cuenta que había ahí un vacío grande, ¿no? Entonces, para llenar ese vacío, o para tratar de llenar ese vacío de alguna manera, se crea esta asociación cuyo objetivo principal es divulgar la cultura de inteligencia. Es lo que pretendo yo hacer aquí esta tarde, ¿no? Entonces se organizan congresos, se organizan acuerdos con universidades, en fin, se le trata de dar contenido a o divulgación, perdón, a esa cultura de la inteligencia de la que la sociedad en general pues carece. Hay un profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid que ha escrito un libro que se llama Espías, 3000 años de información y secreto, donde dice, refiriéndose a esta cultura de inteligencia de la que estamos hablando, debe abandonarse la concepción de tabú de todo lo relacionado con la inteligencia secreta, para convertirse en una materia objeto de discusión académica y reflexión científica. Ya digo que hoy las cosas han cambiado bastante y recientemente se celebró en Cádiz, organizado por la Universidad de Cádiz, un congreso interesantísimo con la presencia de grandes figuras de todos los servicios de inteligencia del mundo, europeos y americanos, sobre todo, judíos también, los israelitas, que son una potencia en este campo. Y fue todo un éxito, no solamente de asistencia, sino de la calidad de las ponencias, de la gente que vino a hablar. Hay otro aspecto que tampoco puedo pasar por alto, y es que existe una ley de secretos oficiales un poco antigua, ¿verdad?, de 1986, pero es la que tenemos vigente hasta que no nos la cambien nuestros políticos. Bueno, pues en esa ley de secretos oficiales hay un punto exactamente que se refiere a los servicios de inteligencia. Dice el punto 1.4, la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de inteligencia, así como sus fuentes, tienen la calificación de secreto. Con lo cual, ya saben que tengo una limitación en lo que puedo decir, incluso en lo que puedo contestar algunas preguntas. Pongo sobre aviso para que no se lleven luego una decepción. Hay temas que no puedo tocar, evidentemente, y que, pues, fiel a esta ley que firmé cuando ingresé en el servicio de inteligencia, pues evidentemente no puedo saltarme. Los orígenes de los servicios de inteligencia, casi todos, primero militares, ¿no? Es el saber para vencer, es el querer conocer las posiciones del enemigo, los planes del enemigo, y entonces esto nos hace crear estos servicios de inteligencia que ahora, cuando tenemos un rapidísimo repaso a la historia, veremos cómo se ha llamado en distintas épocas, incluso en España, ¿no? También intervienen mucho, y modernamente más todavía, el cuerpo diplomático. Los diplomáticos también prestan un gran servicio, y hay muchos diplomáticos. De hecho, el CNI tuvo un director que había sido embajador en Marruecos. Pero no solamente eso, sino que hay diplomáticos que también pertenecen al servicio de inteligencia. Y periodistas, muchísimos periodistas, en todos los países del mundo y en todos los niveles. También prestan un gran servicio. Si hablo un poco luego de mi experiencia en Checoslovaquia,
en los años de la caída del muro de Berlín y los cambios políticos en la Europa del Este, puedo decir que había, bueno, eran momentos realmente donde se estaba dilucidando pues quizá el futuro de Europa, ¿no? Sí, quizá era el futuro de Europa lo que estaba en juego, y había muchos buenos periodistas españoles y extranjeros por allí, y bueno, pues no me importa decirlo y reconocerlo, la ayuda era mutua. Ellos iban a sus intereses naturalmente como periodistas y yo iba a los míos, pero que nos prestábamos mutua ayuda. Aparte de otros casos que no voy a citar, de periodistas más comprometidos con el servicio de inteligencia. Lo que es el espionaje y lo que es la inteligencia no solamente abarca a los términos militares o políticos, en la industria se da cada vez con más frecuencia. Un contrato del AVE de la Meca no se firma de la noche a la mañana porque se ponen de acuerdo dos empresas de distintos países. Hay mucha política por medio, hay mucha inteligencia por medio, hay una labor de preparación realmente tremenda, donde los servicios de inteligencia tienen mucho que hacer. Yo he vivido personalmente un episodio de este tipo, de una industria española que pretendía instalarse en un país, y puedo asegurar que el trabajo de campo previo fue tremendo. Desgraciadamente en aquella ocasión sin éxito, pero es igual, el trabajo que se hizo era el que había que hacer, y bueno, pues luego lo que pasa es que ahí intervienen una cantidad de intereses de todo tipo y no siempre se llega al éxito, ¿no? Pero el trabajo está. Hablando de la historia de los servicios de inteligencia, nos podíamos remontar a los 3000 años que decía este profesor de la Carlos III, pero yo me voy a limitar voy a descender hasta el siglo II antes de Cristo, cuando nuestra amiga Judith le corta el cuello a Holofernes, fingiéndose enamorada de él, acompañada de su criada, entra en la tienda. Aquello decidió la batalla, naturalmente. Al cortarle el cuello a Holofernes, el ejército babilonio salió huyendo desbandada y el ejército israelí tuvo la victoria. Es un episodio de los muchos más que hay. En la propia Biblia se narran episodios similares. Quiero decir con esto que no sé si será el oficio más antiguo del mundo, pero uno de los más antiguos del mundo, sí. Siempre se ha necesitado saber qué es lo que va a hacer el otro, ¿no? El que tenemos enfrente, de cualquier nivel. Ahora damos un salto en la historia, nos vamos nada menos que 15 siglos más tarde, con Alfonso X el Sabio, que tenía un servicio de inteligencia, le llamaban los barruntes. Los barruntes eran, en la segunda de las partidas de Alfonso X el Sabio, cita a los barruntes, que eran personas a los que mandaba andar con los enemigos y enterarse sobre sus hechos. Como ya sabemos por el diccionario de la lengua, barruntar es sospechar, husmear, olfatear, predecir. Bueno, pues Alfonso X, el Sabio, a lo mejor le llamaban el Sabio por estas cosas que hacía, pues creó este servicio de inteligencia a los que llamaba barruntes. Más adelante, los reyes católicos, en vez de barruntes, le llamaban exploradores, eran comerciantes, militares. Ya he dicho que, aunque los orígenes son siempre militares, o fueron militares en un principio, pero luego ahí ha entrado, bueno, pues cualquier faceta de la vida humana es interesante para el que está, el que tiene intereses en contra, ¿no? Pues entran aquí esto, ya hasta monjes, ¿no? Comerciantes. Pero aparte de eso, a los propios embajadores también los mete en el tema y les obligaban, los reyes católicos, a los embajadores a tener su propio servicio de inteligencia, su despliegue en cada país, y además eran muy exigentes con ellos a la hora de la información. Felipe II es el que organiza por primera vez el espionaje en España como un organismo del Estado. Crea el Consejo de Estado y crea la figura del espía mayor del reino. Así le llamaban espía, no andaban con subterfugios. La palabra era espía mayor del reino. Y bueno, pues les parecía estupendamente, muy bien, y además el jefe era una persona pública y conocida, el primero que tuvo
don Juan Velázquez de Velasco, que estuvo también luego con Felipe III, y a don Juan Velázquez de Velasco le sucede su hijo Andrés. Solían ser, claro, lógicamente, personas de la máxima confianza del rey, ¿no? Personas de la nobleza y personas que por oficio tuvieran los conocimientos necesarios, pero sobre todo, lo que tenían que contar era con una confianza total y absoluta del rey. Don Juan de Valencia es un caso curioso, que fue el espía mayor del reino con Felipe IV, y este hombre además era torero también, es una faceta especial. Se ve que los espías sirven para todo o para casi todo, ¿no? Este era torero. Otro salto en el tiempo, y voy un poco deprisa porque no andamos muy bien de horario, pues el desastre de Anual, que ha sido la derrota mayor del ejército español en África, entre otras cosas se la debemos los españoles a Adelcrín, que era el jefe rifeño. ¿Y por qué el jefe rifeño Adelcrín tuvo la posibilidad de derrotar a un ejército muy superior y con mejor preparación? Por una sencilla razón, porque Adelcrín había sido agente del Servicio de Inteligencia Español, había estado en este bando, conocía perfectamente el despliegue y las unidades que estaban en suelo africano. Y ese desconocimiento, vamos siempre al conocimiento, que es de lo que se trata, pues ese conocimiento le permitió nada menos que infligirle al ejército español la mayor derrota que se conoce en suelo africano. Otro salto en el tiempo, la Segunda República Española, hay una Dirección General de Seguridad que tiene dentro de la Dirección General de Seguridad un servicio de información. El general Mora mandó esa unidad durante un tiempo y empezó con lo que llamamos el despliegue exterior del servicio. Tenía agentes en Francia y en Bélgica y tenía proyectado también poner una estación en Orán y otra en Tánger. Pero el estallido de la guerra civil le apartó de ese menester, como sabemos todos. El general Masquelet fue el que cogió el relevo y creó un servicio especial también dentro del ejército. La propia Generalidad de Cataluña tenía su servicio de inteligencia y había un incipiente servicio de inteligencia también en el País Vasco. Es interesante observar que la abundancia de servicios no supone, ni mucho menos, la eficacia, como lo veremos más tarde, ¿no? En la Guerra Civil Española, en el bando republicano, había, ya he dicho, un servicio creado dentro de lo que era el ejército, pero había también en el Ministerio de la Guerra, que mandaba en D'Alessio Prieto, tenía el servicio militar de información, y luego había un personaje, se hizo famoso por las checas, fue el que importó las checas de tan triste recuerdo, se llamaba Alexander Orlov. Este hombre vino a enseñar cómo se hacía esto de las checas y hizo muchísimo daño, como todos conocemos, ¿no? En el bando nacional había la quinta columna, donde estaba el general Gutiérrez Mellado, y luego existía el SIGNE, que era un servicio de inteligencia creado por catalanes, Cambó, Josep Pla, Juan Mas, que ponían el dinero, que trabajaba fundamentalmente en Cataluña y en el sur de Francia. Este servicio fue muy eficaz, tuvo mucha actividad, había gente muy comprometida, muy preparada, y fue de gran ayuda, tanto en la quinta columna como el servicio aparte de la información, hacían otro tipo de trabajos un poquito más delicados, como era el sabotaje. Llega la Segunda Guerra Mundial, esta foto la conocemos todos, el final de la Segunda Guerra Mundial, y como curiosidad voy a nombrar la Retto, que significa puerta en japonés. Era una colaboración de España, del gobierno español, con los japoneses. Informaban del paso por el estrecho de Gibraltar de las tropas aliadas. Esto trabajó durante el año 41 al año 43 y espiaban fundamentalmente a Estados Unidos y a Gibraltar.
perdón, en Estados Unidos y en Gibraltar. Y lo que hacían era informar de los movimientos de tropas de los aliados. ¿Quiénes componían la red? Pues fundamentalmente, volvemos otra vez, a diplomáticos y corresponsales de prensa. Hablando de éxitos y fracasos, todos los servicios de inteligencia tienen muchos éxitos y tienen muchos fracasos. Los éxitos, naturalmente, no se airean y los fracasos pues son del dominio público. El más grande de los últimos tiempos es sin duda el 11S, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, donde los servicios de inteligencia occidentales, y no digo solamente norteamericanos, fueron incapaces de detectar, y no porque no se tuviera pistas sobre las personas que luego cometieron los atentados, alguna de ellas había pasado por España incluso, se les conocía, se sabía que algo estaban preparando. Lo que no se fue capaces de detectar la presencia en Estados Unidos y mucho menos la acción que llevaron a cabo. He publicado el sábado pasado un artículo en La Razón a raíz de unas declaraciones del ex primer ministro británico Tony Blair, en las que reconoce que fue un gran error la invasión de Irak. Yo le doy la razón, valga la redundancia, porque de aquellos polvos tenemos estos lodos. Allí teníamos a un sátrapa, a un tirano, se llamaba Saddam Hussein, y como otros tiranos como Gaddafi, como Ben Ali, los occidentales pensaron que lo mejor era quitarlos del medio. Y si nos atenemos a lo que tenemos ahora, realmente hay que reconsiderar si efectivamente aquello fue una buena o fue una mala decisión. El señor Tony Blair dice que los servicios de inteligencia americanos habían dado unos informes erróneos sobre la existencia de armas nucleares, la posibilidad de preparación de armas nucleares y la existencia de arsenales de armas químicas, que luego se demostró que todo era falso. Bueno, pues esos informes, que han permanecido secretos hasta hace muy poco, concretamente hasta el mes de marzo de este año, no dicen para nada, en absoluto, que Saddam Hussein tuviera posibilidades de fabricar una bomba atómica, para nada. O sea que cada uno piense lo que quiera, pero se le echaron la culpa a los informes de los servicios de inteligencia y se ha visto recientemente que efectivamente los servicios de inteligencia no decían eso, ni decían que hubiera arsenales de armas químicas. Para mí un error gravísimo, como ha sido un error gravísimo el apoyo a esas primaveras árabes, que se pensaban que eran movimientos estudiantiles con medios de comunicación modernos, con el WhatsApp. Habían organizado prácticamente una revolución en cada uno de estos países a base de WhatsApp, ¿no? Y hay que ser muy incrédulo para llegar a eso. Pero en fin, yo no quiero criticar aquí a nadie, pero mi punto de vista es que ha sido otro nuevo error garrafal. Se está viendo, el único país donde parece que triunfó esa llamada primavera árabe ha sido Túnez, por cierto, cuyo presidente conocía yo personalmente, porque antes de ser presidente de la República fue jefe del servicio de inteligencia, viajaba con frecuencia a Madrid, y yo, como he dicho antes, estaba en el gabinete del general Manglano y hemos comido con el señor Ben Ali varias veces, que luego cometió errores graves y que se aprovechó del cargo y se enriqueció la familia y todo eso. Es posible, yo eso no lo niego porque no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que yo sí he vivido en esos países y conozco esos países y bajo esas dictaduras. Y puedo asegurar que la población en general estaba contenta. La población en general tenía servicios médicos, tenía escuelas, no digamos que nadaban en la abundancia, pero por lo menos tenían cubiertas una serie de necesidades básicas y bien cubiertas, ¿no? Pero bueno, la alta política tiene estas cosas. Lo que no le pueden echar la culpa luego a los servicios de inteligencia, porque no. Los servicios de inteligencia suelen hacer informes mucho más objetivos. Vamos a pasar ahora a ver algunos de nuestros mitos históricos del espionaje, de español sobre todo. Empezamos por un marino, luego saldrán más marinos, pero empezamos por uno, Jorge Juan y Santa Cilia, que nació en 1713. Jorge Juan fue en una comisión reservada a Londres, el año 1749 y 50,
fue con la misión de enterarse de cómo fabricaban los ingleses sus barcos y si era posible cambiar el sistema de construcción naval español. Bueno, fue todo un éxito porque él salió para Cádiz, se fue a la zona industrial de Londres para observar los sistemas de construcción naval y se volvió con abundantísima documentación, y no solamente eso, sino que se trajo a 50 técnicos con él. O sea que hizo, los dejó listos allí, y se trajo para acá todo un bagaje de personas y de conocimientos y de información. Cuando la guerra hispano-norteamericana del 98, he puesto una portada de un libro, La conspiración del Maine, a todos los diplomáticos españoles que estaban en Washington los expulsan a Canadá. Y entre esos españoles estaba el teniente de navío laureado, don Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera, que nos suena a todos. Lo que no saben muchos seguramente es que era el jefe del servicio de espionaje español en Washington. La vida del teniente de navío, bueno, después ya fue almirante, pero en aquel momento era teniente de navío, es interesantísima y da para una charla entera. Un personaje muy especial. Yo he leído recientemente alguna información sobre él. Incluso el servicio de inteligencia llegaron a comprar un barco para hostigar a los americanos en el Pacífico. O sea, que es que se atrevían con todo, ¿no? Este señor luego fue alcalde de Cádiz, fue el primer Carranza, porque ellos son de origen gallego, y fue el primer Carranza que llega a Cádiz, fue alcalde, fue diputado y murió en su casa de la calle Ancha de Cádiz. Aline, la condesa de Romanones, la espía que vestía de rojo, ella pertenecía durante la Segunda Guerra Mundial a la Oficina de Servicios Secretos, lo que luego sería la CIA, en aquel momento se llamaba Oficina de Servicios Secretos, y trabajó fundamentalmente en España, Francia y Suiza, espiando naturalmente para los norteamericanos. Luego se casa con Luis Figueroa, conde de Romanones, se convierte en la condesa de Romanones. Escribe este libro, La espía que vestía de rojo, que yo he leído, que es autobiográfico, aunque un tanto novelado, pero interesante. Es el primero que escribe y para mí el más sincero y el más interesante, porque luego escribe otros dos más, La trama marroquí, que es también un buen libro, pero ese ya es más novela, ahí ya no hay tanta biografía, y luego Un asesino con clase. Son los tres libros de Aline, la condesa de Romanones. Y ahora vamos al personaje del día, Juan Pujol García, más conocido por Garbo, el hombre que derrotó a Hitler, según Javier Juárez en la portada del libro que estoy poniendo en pantalla. Juan Pujol nace en Barcelona en 1912 y se traslada, muere luego en Venezuela en 1988. Juan Pujol era declaradamente pro-aliado en la Guerra Mundial. Él intenta, mejor dicho, su mujer se traslada a Madrid y va a la embajada británica y poco menos que llega allí a ofrecer los servicios de su marido como espía para los aliados. Claro, eso no funciona así, ni funcionaba entonces ni funciona ahora. O sea, el que va a llamar a la puerta de un servicio de inteligencia a decir, vengo aquí a ser espía, normalmente pues no pasa de la puerta, ¿no? Bueno, pues esta señora lo hizo hasta 7 veces, se fue a los británicos a decirle, mi marido... Nah. Bueno, el marido no tenía una formación específica, era un hombre, pues una formación media, pero estaba empeñado en ser agente de los aliados. Entonces, como los aliados no le hacían mucho caso, se hizo agente alemán y estuvo espiando para los alemanes. Entonces los alemanes lo destinan a Lisboa y ya en Lisboa conecta él directamente con los británicos y los británicos le aceptan y le llevan a Londres. Y él casi toda la guerra la pasa en Londres como agente doble. O sea, él hacía información de los aliados hacia los alemanes
con un truco muy elemental. Claro, decían, bueno, si da información falsa, evidentemente dura 3 días, ¿no? Ya se encargarían los alemanes de mandarle allí a algún amigo que terminara con él. Entonces la información es verídica siempre, pero siempre fuera de tiempo, fuera de plazo. Va a pasar esto cuando realmente o ya está pasando o ha pasado. Ya la información no les servía a los alemanes. No siempre se puede hacer eso. Claro, si lo haces todas las veces, terminan dándose cuenta, ¿no? Entonces, pero muchas veces, sobre todo, información vital era trasladada a los... Claro, hay que tener en cuenta que los sistemas de comunicaciones no eran como los de ahora, ¿no? Y había que o mandar a alguien, o en fin, que había sus dificultades, con lo cual también justificaba un poco ese retraso en la llegada de la información. Pero él realmente, para quien estaba espiando, era para los aliados. Tanta habilidad tiene que le condecoran los dos bandos. Le dan la Cruz de Hierro los alemanes y la Orden del Imperio Británico, que ya es, porque son las dos más altas condecoraciones. Y consiguió engañarlos de tal manera que le condecoraron los dos con las más altas distinciones. A Juan Pujol le debemos también, como hito histórico, el desembarco de Normandía. Él, la información que mandaba al cuartel general alemán era que el desembarco se iba a producir en Calais, porque es la zona más estrecha, como sabemos, de separación entre el continente y las islas británicas. Entonces, efectivamente, él informa que se está preparando un gran desembarco. Eso lo veían también los alemanes con sus aviones, y él informa de todo eso, y bueno, y lo que dice falso es que el desembarco se iba a producir en Calais, y cuando en realidad se iba a producir en Normandía. Y se curan salud diciéndole al Estado Mayor alemán que en Normandía se iba a hacer un simulacro, que era solamente un simulacro, pero que el desembarco real se iba a celebrar en Calais. Bueno, el trabajo no fue solo de Juan Pujol, sino que había también otros agentes de otras nacionalidades. En realidad, hay un libro muy interesante sobre esto, y fueron 5 los que, con sus informes, que eran agentes dobles, que con sus informes lograron engañar al Estado Mayor alemán. Pero, ya digo, con tanta habilidad que le condecoran los dos lados. Hay un libro interesante de Thomas Harris que se llama Garbo, el espía que salvó el día D, y luego hay un documental muy reciente, Premio Goya 2009, Garbo, el hombre que salvó al mundo. Bueno, pues ese señor era un señor español, un españolito de Barcelona, que hizo un gran servicio a la causa aliada y de paso pues a todos nosotros. Otra persona interesantísima, Miquel Lejarza Eguía, el Lobo, del que también se han hecho películas, se han escrito libros. Yo lo he visto una vez en mi vida, y de pasada, y me dijeron, mira, ese es el Lobo, y ya está, no lo he vuelto a ver más. Bueno, pues este señor se infiltró, es conocido en ETA político-militar, y su mayor éxito fue conseguir realizar una reunión de la cúpula de ETA político-militar en Madrid, en el barrio del Viso, y una vez que estaban todos allí reunidos, pues evidentemente avisó, bueno, ya estaba todo preparado, naturalmente, eso no se improvisa, estaba todo preparado, y entonces se detuvo a la cúpula de ETA político-militar. Otro marino, Pedro el Marino. El almirante de Benito se ríe porque lo conoció personalmente, estuviste embarcado con él en la corbeta, por eso he puesto la corbeta para recordarte. Capitán de navío Juan Manuel Rivera Urruti, estuvo de segundo comandante en el Juan Sebastián Elcano y estuvo de comandante en la corbeta Villa de Eiloa. Bien, sobre esta persona he intentado obtener información, incluso he intentado ponerme en contacto con su viuda y he fracasado. Hay muy poca información. La poca información que he obtenido ha sido de recortes de prensa y algunas cosas que me han contado algunas personas que lo conocieron, pero realmente no. Este señor se retiró en su momento muy discretamente y, bueno, y murió con la misma discreción. Se le relaciona con el tema de Cubillo en Canarias, cuando el movimiento independentista canario, Cubillo, que se genera en Argelia y que luego pasan a Canarias, pues se le relaciona a él que tuvo que ver, pero donde él más estuvo fue en el tema de ETA.
Él reclutó a Pierre Cherif, que era un mercenario, formó un grupo. Todo lo que estoy diciendo está publicado en prensa, o sea que sí, que esto no tengo yo información fidedigna, es lo que he podido ver en periódicos, pero tiene muchos visos de ser realidad. Entonces, capitán de navío Rivera Urruti, conocido en el argot de los espías por Pedro el Marino, pues estuvo relacionado con el tema de la muerte de Argala, ¿no? El terrorista Argala. Bueno, ya digo, esto publicado por el periódico El Mundo en 2003, lo del comando este que encabezaba Pierre Cherif desde 1998, y realmente no he podido conseguir así mucha más información, pero no cejo en mi empeño, y si es posible la próxima vez traeré más información sobre Pedro el Marino, que me parece una persona fascinante. Ahora vamos a pasar un poquito a ver quiénes son los espías. Hay un maestro de este tema que se llama Pastor Petit, que ya empieza a escribir sobre el tema de los espías en el año 1976, con un libro que se llama La guerra de los espías, y es el que tenemos ahí, Tenebroso mundo de los agentes secretos, y hace una definición que, bueno, me ruboriza un poco, pero la voy a leer porque creo que merece la pena, ¿no? Dice Pastor Petit: ¿quién es realmente el espía? Ese hombre tan solitario, y qué calidad humana aporta a la profesión. Y él mismo se contesta: tras el sujeto enmascarado de espía suele haber algo que el lector no es muy dado a sospechar en quienes le rodean. Este oficio gris, frío, mal compensado y compañero cierto de la angustia, que precisa nervios de acero y tesoros de inteligencia deductiva e intuición, recluta lo más selecto de sus artesanos en las filas de los idealistas. Sí, hay que repetirlo, de los idealistas. Luego ya veremos que no todo es idealismo y que hay otras muchas motivaciones, ¿no? Pero lo digo desde el conocimiento de 25 años metido en el servicio de inteligencia, y puedo garantizar que una gran parte, una enorme parte de mis compañeros, el único motivo para arriesgar sus vidas y las de sus familias en muchas ocasiones era el idealismo, ¿no? Servir a su país. Las razones pueden ser muy varias y, bueno, pues como cualidades así específicas, aparte del idealismo, la imaginación, la audacia, en fin, una serie de... Antes el almirante Benito en la presentación ha hablado de mi vocación, ¿no? Aprovecho ahora este inciso, le pongo ahí un chiste para que se distraigan con el chiste. Mi vocación realmente, pues hijo de militares y estoy queriendo servir a mi país, igual que ya había visto a mi padre y a mis tíos, pues era la de ser militar, y cuando me traslado aquí a Cádiz, a San Felipe Neri, resulta que el grupo de compañeros me convencieron de que había que ir a Marina. San Fernando, bueno, nos preparamos en San Fernando, Marina, pues, ingresamos, tal. Bueno, yo desarrollo la vida de un oficial de Marina normal y corriente, con sus destinos a bordo, tal, viajes, sus maniobras, sus cosas y tal, hasta que un día de 1978 recibo una llamada telefónica y me invitan a una cerveza. A mí cada vez que me invitan a una cerveza o un café, eso, ya desde entonces ya sé que algo se esconde detrás, ¿no? Me ha pasado ya muchas veces en la vida. Bueno, pues en aquella cerveza, unos compañeros que pertenecían al servicio de inteligencia me trataban de reclutar, ¿no? Y yo acababa de llegar a la escuadrilla de Harrier en Rota, estaba muy contento, era un destino muy bonito que me gustaba. Y bueno, pues ellos tiraron mucho de mí hasta el punto de comprometerme, de decirme, mira, tal, digo, bueno, pero ¿qué se hace ahí? Dice, no, de lo que se hace ahí ya te enterarás. Digo, bueno, pues ya me estáis animando. Digo, bueno, ¿y yo sirvo para esto? ¿No sirvo? Tal. Sí, eso lo sabemos, tal, no sé qué, no cuándo. Digo, bueno, pues no digas nada a nadie. Y no dije nada a nadie hasta que salió un nombramiento en el diario oficial
y el jefe de flotilla me llamó a su despacho y me corrió en pelo, porque decía, bueno, pero tú qué has hecho, pero esto qué, pero si tú tienes que estar aquí, no sé qué. Y el jefe de la escuadrilla, que era muy amigo mío, pues también, Emilio Herales, que para descanse, pues también, pero hombre, Jaime, ¿cómo te vas a marchar? Total, que lograron que el nombramiento se deshiciera y me quedara en la escuadrilla, pero bueno, eso duró un mes. Al mes volvió a salir otra vez el nombramiento y esta vez ya no había nada que hacer, ya el tema estaba decidido y fue mi inicio en el servicio de inteligencia. Y me trasladé a Madrid a hacer unos cursos selectivos que había y ahí entramos en la parte de lo que es la formación de un agente de inteligencia, ¿no? El acceso puede ser muy variado, nunca es llamar a la puerta y decir que yo quiero entrar. Hay una página web del CNI donde en una pestaña se pide a las personas que estén interesadas que manden el currículum. Bueno, yo no quiero desanimar a nadie, pero me parece a mí que no ha entrado nadie que haya puesto el currículum en la página web. Siempre son personas que otras personas desde dentro seleccionan, conocen y una vez que los conocen y los seleccionan, pues es cuando tiene lugar lo que se puede llamar la captación, porque es una captación, ¿no? Cualidades personales. Hace unos, no sé si un año ya, yo tengo un blog que se llama La Quinta Columna, en honor a la Quinta Columna, y aunque digo en el periódico que es La Quinta Columna porque en la página de los periódicos, como saben, está dividido en columnas y la mía siempre está en el lado último, en la última columna, y digo, esta es mi quinta columna. Bueno, pues me preguntaba el periodista que me hacía una entrevista por internet desde Filipinas, que qué cualidades personales y tal, y entonces salió a relucir, claro, la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es como si fuera un saco, ¿no?, donde se van echando cosas, y una de las cosas que se hace es empatía, ¿no? Evidentemente, si uno pretende obtener información, y una información importante, secreta, de calidad, de otra persona, que a lo mejor lo que le estás proponiendo es ni más ni menos que traicione a su país, evidentemente lo primero que tienes que hacer es ganarte la voluntad de esa persona. Y si no tienes cualidades humanas suficientes o por lo menos suficientemente desarrolladas como para lograr ganarte esa voluntad, pues evidentemente pues no te va a dar nunca esa información que pretendes. Hay otros métodos, como todos sabemos, muchos métodos, que ni siquiera voy a citar. El agente de inteligencia sufre evaluaciones continuas, o sea, uno no entra allí a hacer su curso selectivo, pasa las pruebas, lo aceptan y se mete allí y ya está, sino que cada vez que vas a ir a un destino distinto, pues también pasa en la Armada, pasa en muchos sitios, ¿no? Te preparan especialmente para ese destino que va a desarrollar, ¿no? Y está continuamente sometido a evaluación, y no solamente a evaluación, sino a vigilancia. O sea, nuestras vidas dejan de ser privadas porque hay un servicio interno que se ocupa de que no nos pasemos al bando contrario, de que no digamos cosas que no tenemos que decir. O sea, estamos sometidos a una continua vigilancia y a una continua evaluación. Y pocos, pero algún caso se ha dado entre compañeros que han tenido que sentarse luego ante los tribunales por haber hecho alguna cosa que no debieran, ¿no? Digo lo de la formación específica, pues claro, cuando uno va a ir destinado a un país extranjero, naturalmente tiene que conocer el país como si fuera un natural de ese país y conocer todo, desde la política, quiénes son los políticos, quiénes son las personas importantes en ese país, la agricultura, la industria, la economía. Hay que conocerlo exactamente todo. Y lo ideal también es conocer el idioma. Yo tengo que confesar públicamente que he hecho 3 intentos de aprender checo y no he logrado absolutamente nada. Es complicadísimo. Entonces, bueno, pues allí, como llevaba cobertura diplomática, estaba destinado a la embajada, pues el inglés era el idioma de trabajo y no había grandes dificultades. Y cuando había necesidad, pues teníamos una intérprete que era de la casa y, bueno, pues se podía
se podían hacer las entrevistas o se podía ir a donde fuera, siempre con una persona de total y absoluta confianza haciendo traducción. Bueno, he hablado un poco así de pasada. La cobertura es lo que uno va a aparentar ser durante el tiempo que está en un sitio donde no debiera estar. He empezado diciendo, el 15 de abril del 86, en ese caso yo era ingeniero, no soy ingeniero, soy marino. En ese caso yo era ingeniero de una empresa española y me acompañaba un ingeniero de verdad y estuvimos allí durante 10 días y no voy a dar más detalles de lo que hice ni siquiera de una salida poco menos que a escape que tuve que hacer, ¿no? Hay dos tipos de obtención de inteligencia. El UMIN, que es la inteligencia por medios humanos, no sé cómo estamos de tiempo. Inteligencia por medios humanos, que es la que hace el agente que está infiltrado en una organización terrorista o en una organización extranjera, o está simplemente, como era el caso mío, pues llevando las redes, por ejemplo, en el Magreb, ¿no? Luego, en fin, lo que tenemos a nuestra disposición son esas redes, esos confidentes, esos infiltrados. Y luego está la SIGINT, que es la inteligencia de señales, muy desarrollada últimamente. Sin embargo, tengo que decir, y en honor a la verdad, que la información obtenida por medios técnicos suele tener que ser contrastada por medios humanos posteriormente. O sea, los servicios de inteligencia no se fían tanto de los medios técnicos como de lo que se obtiene por medios humanos. También la inteligencia obtenida por medios humanos evidentemente también es contrastada, naturalmente que sí. Vamos a hablar de lo que es información, inteligencia y contrainteligencia. La información puede llegar de distintas fuentes, incluso fuentes abiertas. Hay otro tipo de agentes que no es el agente que está, el agente de campo, digamos, el que está sobre el terreno, sino el agente que está en un despacho, pues es el agente de inteligencia, que lo que es elabora inteligencia a base de información que llega. Yo, el último destino mío dentro del CNI, CSI todavía, fue el área de Europa y América del Norte, desde la frontera de Rusia hasta el Pacífico, son unos cuantos países. Pero yo mandaba un grupo de analistas y había analistas especializados en esos países, que naturalmente recibían permanentemente información de las fuentes más diversas, mucha información, vía satélite o simplemente prensa, fuentes abiertas, cerradas, de todo. Información que traían otros agentes y tal. Bueno, esa información hay que procesarla. Esa información se convierte, una vez procesada, en inteligencia. La inteligencia es, como si dijéramos, el producto final, el destilado final de un montón de información, en lo que es, al final, el informe que va a ir al presidente del gobierno, al presidente de la oposición, a su majestad el rey y al ministro del ramo. Esos son los 4 clientes principales de un servicio de inteligencia. Y a ellos llega prácticamente, absolutamente toda la información. Luego hay informaciones específicas que van a otros miembros del gobierno o de la administración, pero fundamentalmente eso. Y eso no se les puede dar un tocho para que se lean. Eso hay que darle medio folio, y con medio folio decirle todo lo que hay que decirle. De modo que elaborar una información de inteligencia, ese producto final destilado, es muy complicado, porque de muchísima y abundantísima información de distintas procedencias, primero hay que calificarla, toda la información que se recibe, y ver la que es más fiable y menos fiable, y de todo eso sacar medio folio, un folio como mucho, que es lo que se va a leer el presidente del gobierno, su majestad el rey, el jefe de la oposición o el ministro del ramo. Ese producto final es a lo que llamamos inteligencia, y entonces hay gente muy preparada que se dedica a eso, que son agentes de inteligencia. La inteligencia es, casi está en la definición, el contraespionaje y la desinformación. La desinformación funciona muy bien porque además se emplea con mucha frecuencia y casi siempre obtiene sus objetivos, porque la gente está dispuesta a creerse lo que se quiere creer. Entonces hay veces que se hacen campañas o se hacen, no digo solamente en el extranjero, incluso en el propio país, ¿no?, organizada y
y bien orquestadas, y bueno, la gente termina creyéndose lo que se le dice, ¿no? Normalmente, claro, naturalmente, los servicios de inteligencia que trabajamos en el exterior, a quien tenemos que engañar es a los otros, como los otros intentan engañarnos a nosotros. Aquí he puesto entre interrogantes servicios amigos. Los servicios, no hay servicios amigos, la respuesta es evidente. No existen servicios amigos. Nosotros hemos trabajado con todos los servicios, y yo personalmente he trabajado con muchos servicios extranjeros, concretamente mucho con la CIA y mucho con el Mossad. Hemos hecho operaciones conjuntas. La amistad dura mientras dura el interés. Si estamos haciendo una operación conjunta con el Mossad, una vez que se acaba esa operación, se acabó el interés. Cada uno lo suyo. Es más, durante la operación, si ellos pueden obtener información de nosotros, lo van a obtener, y si nosotros podemos obtener, si los podemos traicionar, así entre comillas, y obtener información que nos interesa de ellos, pues vamos a procurar obtenerlo. O sea que, entonces, cuando se habla de servicios amigos y enemigos, pues realmente ese concepto no está aquí bien empleado, porque no existen servicios amigos, ni servicios enemigos. Lo digo de paso porque con servicios enemigos, o de estos que podríamos calificar de enemigos, a veces no tienen más remedio que negociar pues un rescate de un rehén, por ejemplo, y tienes que acudir a un servicio que tenga acceso al grupo terrorista que ha capturado a ese rehén, y son ellos los que te van a ayudar. Quiero decir que en ese caso, ese servicio ya no es un servicio enemigo, o efectivamente enemigo, se convierte en un servicio amigo. Digo, en el trato entre servicios lo que prima es el interés que tenga cada uno. En casos reales, últimamente, desgraciadamente, estamos viendo, hoy mismo ha habido detenciones de yihadistas en Madrid que estaban dispuestos a atentar, que estaban preparados. Bueno, ha habido expulsiones de agentes extranjeros, sobre todo durante la Guerra Fría, sobre todo la KGB y el GRU soviéticos, incluso de la CIA. Yo no sé si alguno recuerda, hubo un caso donde había unos agentes de la CIA involucrados en un espionaje a Su Majestad el Rey y tal. Bueno, pues también hubo expulsiones, casi todos estaban aquí como diplomáticos. La Stasi en la época de la Alemania del Este. Y unos servicios muy activos en España son los marroquíes, desde luego, pero los cubanos también. Los cubanos tienen un gran servicio de inteligencia y además son muy activos. Hay que estar el servicio de contrainteligencia español está muy pendiente de lo que hacían los cubanos. Agentes durmientes en España en los últimos años se han expulsado a 500, ¿no? Y, repito, hoy ha habido detención de 3 agentes que estaban absolutamente camuflados en el paisaje, que tenían incluso, hay muchos de ellos que son voluntarios de ONGs o de la Cruz Roja y tal, se integran plenamente en la sociedad, se pasan años sin hacer nada, están ahí metidos, no levantan sospecha de nadie, ni de los vecinos, ni de la gente con la que tratan, y hasta que reciben una orden de atentar, entonces atentan. Bueno, 500 expulsiones en los últimos años. Aquí he puesto 2 recortes, España como objetivo del Estado Islámico, todos somos objetivo del Estado Islámico, y luego algunas detenciones que se han producido. Decía antes que cuando se producen secuestros hay que negociar para liberar a las personas secuestradas, y muchas veces hay que recurrir a esos servicios que tienen contacto directo con los terroristas, o que tienen acceso por lo menos a los terroristas, y son a través de los que se negocian. Bueno, desgraciadamente tenemos bastante experiencia en casos de estos, y amenazas así inminentes, el Estado Islámico, Sahel, Al-Qaeda, la guerra que se está librando ahí. Si parece, hacemos un turno de preguntas, no sé qué tiempo disponemos, creo que es el momento y a lo mejor habrá... No voy a aceptar. Número 1. En el caso del 23F, ¿dónde estaban
los servicios de inteligencia españoles en el caso del proceso. Pregunta 2. En el caso de los terribles atentados de Madrid, de Atocha, los servicios de inteligencia, me imagino que habrán hecho un informe diciendo qué inteligencia estaba detrás de esa masacre, si se sabe algo. Pregunta número 3. ¿Qué pasa con Cataluña y los servicios de inteligencia? Y 4. Al parecer en los Estados Unidos hay un servicio de inteligencia que es mucho más secreto que la CIA. Tan secreto que no se sabe ni cómo se llama. ¿Existe en España ese servicio más secreto que los servicios secretos? La última pregunta, en caso de que existiera, no la podría decir. Sí, secreto. Revelaríamos un secreto de Estado y no puedo. Perdón. Decía que en caso de que existiera no lo podría decir. Vamos a ver, 23F. En 23F, efectivamente, hay un informe del Servicio de Inteligencia. He dicho antes que el general Manglano llegó al CSIC justo a raíz del 23F. Y lo que voy a decir es público, si no, no lo diría. Es cierto que parte del Servicio de Inteligencia intervino en el 23F. Parte. Sin conocimiento de los mandos. Fue una colaboración que prestaron determinadas personas y medios del Servicio de Inteligencia. Naturalmente esas personas luego fueron juzgadas y, bueno, pues, en fin, en algún caso condenadas y en algún caso absueltas, pero sí es verdad, hubo una intervención y hay un informe, y existe un informe del 23F. Daría para una conferencia, o sea que lo vamos a saltar. El 11M había ciertamente sospechas de que se estaba preparando por parte de la ETA. La ETA había intentado meter en Madrid por 2 veces furgonetas cargadas de explosivos y todo indicaba que realmente era ETA quien estaba preparando un gran atentado sin conocer más detalles, ¿no? Luego ahí hubo intervenciones que no puedo desvelar, no españolas, hasta ahí, y aquello pues se convirtió en una masacre que se le fue de las manos a los que lo tenían en principio en mente, ¿no? Y no pasamos de aquí. Servicio de Inteligencia americano, el 11S, era la tercera. ¿Sí? Ah, Cataluña. Cataluña. Porque al parecer había una familia que se ha dedicado durante 20 años a robar a mansalva, a mover el dinero, y aquí los espías españoles hacen los gilipollas, al parecer, porque nadie sabe nada. 20 años. Yo no. Vamos a ver, no, pero vamos a ver. No hacían gilipollas. No, lo que sí es cierto es que el tema de Cataluña y el tema de la familia Pujol y todo esto, y el tema banca catalana, se conoce desde hace muchísimo tiempo. No con tanto detalle como ahora, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, los servicios de inteligencia están al servicio de su país, y decir su país quiere decir al servicio del gobierno de turno de su país. Y actúan en función de las órdenes que reciben del gobierno. Informan al gobierno y el gobierno toma las decisiones. Por eso antes, cuando hemos hablado del tema de Tony Blair y el achacarle a un servicio de inteligencia una información errónea, que gracias a esa información errónea se toman decisiones equivocadas, no es más que una excusa. Yo no digo que los servicios sean mejores o peores, pero puedo casi garantizar que las informaciones que da un servicio de inteligencia están muy contrastadas, son veracidad. Ahora, nosotros no pasamos de ahí, o el servicio de inteligencia no pasa de ahí. El servicio de inteligencia informa a quien tiene que informar. Las decisiones las toman los políticos, que para eso están.
Cuando yo ingresé el 80... Solo, ¿no? Sí. Cuando yo ingresé, entre Guardia Civil, Policía y militares, seríamos el 80% de la casa, ¿no? Hoy, la proporción entre civiles y militares debe estar al 50%. ¿Y dónde se busca? Fundamentalmente en las universidades. Y además se busca un perfil específico. O sea, si yo quiero un analista del Magreb, lo primero que tiene que ser una persona que domine el idioma, ya, para empezar. Y luego una serie de cualidades humanas. Eso se busca en las universidades. Las universidades es donde se obtienen estos analistas, ¿no? Pues... Una última pregunta. Además de, por las informaciones que os ha ido últimamente, no estamos sabiendo de forma oficial, pero extraoficial, la Generalitat catalana siempre ha tenido, por lo visto, una red de espías, ¿no? De espionaje. Y dicen que ahora también tiene, que Fillol ha tenido durante muchos años una red que, bueno, que si saca lo que usted dice, lo que han hecho los gobiernos, por la información que ha dado el servicio de espionaje, pues se puede armar la de Troya. ¿Eso es verdad? Todo el mundo espía a todo el mundo. Todo el mundo espía a todo el mundo. Es que esto es así, ¿eh? Está montado de esta manera y hay que saber lo que piensa el otro. Entonces, sí, efectivamente, bueno, aparte de que oficialmente ellos hablan de la necesidad de montar un servicio de inteligencia y tal, sí que es verdad que durante muchos años lo han tenido. No sé si ahora lo tienen, pero lo han tenido. Bueno, efectivamente. Bueno, yo quiero terminar agradeciendo la atención de todos ustedes. Quiero agradecer a la Academia una vez más la invitación, al almirante de Benito su presentación de amigo, pero quiero agradecer también a 7 fallecidos en Bagdad el 29 de noviembre de 2003, miembros del Servicio de Inteligencia, de los que parece que la sociedad se olvida, a los miles de hombres y mujeres que trabajan sin descanso, arriesgan sus vidas y sacrifican a sus familias por nuestra seguridad, y que como esto tiene carácter secreto, pues no se puede ir aireando por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jaime Rocha Rodríguez, por aceptar la invitación de la Academia para ofrecernos esta conferencia tan singular, tan poco al uso, por lo menos en este foro, que nos ha aclarado muchas cosas y que despertó mucho interés. Nos ha ilustrado sobre los servicios de inteligencia, pero además de informarnos, ha habido momentos en que ha emitido su opinión, lo cual es un mérito, porque generalmente tampoco se opina. Él ha opinado, no ha informado de las cosas que no podía informar, y lo ha dicho claramente y lo advirtió desde el principio. No, pero sí, como por ejemplo, la guerra de Irak ha manifestado abiertamente su opinión contraria a que eso hubiera tenido lugar. Eso es comprometido y eso es de agradecer. Gracias por acompañarnos esta noche y por hacernos esta conferencia tan excelente y tan interesante. Enhorabuena. El próximo acto de la Academia tendrá lugar el martes 17. La conferencia lleva por título La medicina en la pintura y será ofrecida por el doctor Acosta Bar. A partir de esta semana recibirán ustedes en su domicilio el programa que ha elaborado la Academia con la colaboración de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de cara a la conmemoración del 250 aniversario de la Constitución
del primer ayuntamiento de la isla, hoy San Fernando. Ese programa, igual que reciben ustedes las invitaciones, pues lo recibirán en su domicilio. Aquellas personas que no se encuentren en la base de datos de la academia y estén interesadas en el programa, lo pueden retirar en la Casa de la Cultura. Bien los martes, que es cuando la academia tiene allí esa reunión, en la sede de la academia, o bien en la oficina, en la propia oficina de cultura. Ahí tendrán toda la programación que está prevista para desde enero del 2016 a diciembre de ese mismo año. Es decir, que para que empiece faltan apenas 2 meses. Muchas gracias al señor delegado de Cultura por su presencia, a los miembros del equipo de gobierno, a los miembros de la corporación municipal, a los mandos y autoridades militares y a todos ustedes. Buenas noches, queda clausurado el acto.